¿Cómo puedes ser más productivo como analista de BI, analista de negocios o analista de datos? Bueno, te doy una clave. Lo más importante es saber identificar esas actividades que estás haciendo que son consideradas desperdicios. Sí, precisamente con esa palabra que tal vez no nos gusta mucho. Estoy haciendo una actividad que es un desperdicio. Vamos a aprender a identificarlos y voy a explicarte cada uno de estos tipos desde el punto de vista de un analista de negocios o analista de BI. Bien, entonces vamos al detalle. Te cuento un poco. A esto se le llama mudas, mudas por su nombre en japonés. Ahorita vamos a ver todo el contexto y es un tema que me gusta mucho porque anteriormente yo me desempeñaba como jefe de mejora continua, me certifiqué en diferentes metodologías relacionadas a Lean, Six Sigma y todo lo que tiene que ver con actividades de empresa esbelta, así se le llama. Y esos conceptos pues aplican muy bien también aplicados a lo que hacemos como analistas de BI o analistas de negocios. Y quiero compartirte un poco acerca de cómo podríamos implementar algunas de estas técnicas o esta identificación de desperdicios al trabajo del día a día que hacemos como analistas de BI. ¿Ok? Entonces, empecemos. 8 tipos de desperdicios. Originalmente te cuento que eran 7, pero luego se agregó un octavo, el cual vamos a hablar hoy también. ¿Has escuchado tal vez de metodologías ágiles? Bueno, esas metodologías ágiles son muchas. Por ejemplo, TPS o el sistema de producción Toyota que empezó allá por la década de los 50 y a partir de ahí ha venido mejorando. Bueno, esos son uno de los primeros o las primeras metodologías ágiles que están así bien definidas. Y bueno, un par de señores, James y Womack, fueron a estudiarlos, occidentales, fueron a estudiarlos en Japón a ver por qué Toyota era tan productivo. Y ahí documentaron toda esta metodología y le llamaron empresa Lean o manufactura Lean, Lean Manufacturing. Eso se ha llevado a un término más general como empresas Lean y también a servicios como Lean Services, que ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. También habrás escuchado el manifiesto ágil o Agile y cómo esto se ha llevado a diferentes marcos de trabajo, metodologías como Kanban, Scrum, o también habrás escuchado de Lean Startup o Lean UX, de experiencia de usuario. Bueno, hay muchas metodologías ágiles o marcos de trabajo basados en la agilidad, en hacer cosas cada vez de manera más eficiente. Y para esto tenemos que eliminar los desperdicios. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos en Lean. Primero, porque es un tema que abarca mucho lo que hacemos en las otras metodologías y vas a sentirte identificado y creo que va a ser muy fácil de entender todo lo que vamos a ir hablando. No importa si utilizas Scrum, si utilizas Kanban o estás utilizando cualquier otra metodología. Son muy fáciles de entender. Bien, entonces vamos a concentrarnos específicamente en Lean aplicado a servicios. ¿Ok? Y por mi experiencia que te decía anteriormente en liderazgo de equipos de mejora continua en empresas de manufactura, también en empresas de servicio, y luego enseñando mucho lo que es inteligencia de negocios, específicamente con Power BI, entonces vamos a llevar esa experiencia a algunas recomendaciones en el mundo de los analistas de datos o analistas de BI. ¿Ok? Para los ejemplos vamos a utilizar principalmente Power BI, pero te puede servir para cualquier otra herramienta de análisis de datos o lenguajes como el. Lo primero es identificar el valor. ¿Okay? Esos son los principios de las empresas Lean. Identificar el valor. ¿Qué es valor? Bueno, podríamos identificarlo con esta definición. Aquello por lo cual mi cliente está dispuesto a pagar. ¿Okay? De todo lo que hago en el día, ¿por qué cosas estaría dispuesto mi cliente a pagar? No importa si estás trabajando como un consultor en áreas de análisis de datos o si estás trabajando como un analista para una empresa. Si tu cliente se da cuenta que tal vez estás gastando tiempo en descargar un montón de archivos con un proceso manual y eso lo guardas en una carpeta, eso lo dejas ahí, a los días lo llevas, lo copias y lo consolidas todo en un Excel y eso luego lo llevas a un SharePoint y después del SharePoint te conectas a Power BI. ¿El cliente estaría dispuesto a pagar por tantos pasos? Si supiera que todo eso se puede hacer en un solo paso, de igual forma el cliente estaría dispuesto a pagar porque hagas todos esos pasos para llevar esos datos a una herramienta como Power BI o la que quieras para analizar los datos. Bueno, entonces vamos a pensar en todo momento por qué cosas estaría dispuesto mi cliente a pagar. Y vamos a imaginar esto como si fuera una fábrica donde tenemos que hacer una gran cantidad de producción, una fábrica que está saturada de pedidos de producción. Tengo que ser muy rápido, tengo que ser muy eficiente. Cuando termino este pedido, viene otro atrás. Cuando termino ese, viene otro atrás. ¿Ok? Entonces, imaginémoslo de esa forma, que no tenemos todo el tiempo del mundo disponible para dedicar a un solo reporte. Bien, se dice que esas actividades de valor agregado apenas son como máximo el 10% del tiempo que invertimos en ciertos procesos. Hay empresas que por supuesto tal vez tendrán más, pero no es lo usual. Lo usual es que estén incluso muy por debajo de ese 10%. Y el resto se va en actividades de no valor agregado. A esas actividades de no valor agregado es a lo que en Toyota se le llamaba mudas, ¿ok? O desperdicios, como lo estamos llamando en este video, ¿ok? Entonces, el desperdicio puede ser hasta el 90% de todo lo que hacemos. Y estos son entonces los 8 tipos de desperdicio que debemos identificar.
sobreproducción, sobreprocesamiento, transporte, defectos o retrabajos, inventarios, movimientos, esperas y talento desaprovechado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos con algunos ejemplos, como te decía, desde el punto de vista de BI, pero sirve también para cualquier analista de datos, científico de datos y demás. El primero, sobreproducción. ¿Qué es sobreproducción? Bueno, es producir de más o antes de que realmente se necesite. ¿Cómo aplica eso entonces a nosotros como analistas de negocio, por ejemplo? Bueno, no necesariamente yo estoy produciendo algo físico, pero sí estoy produciendo conocimientos, reportes, dashboards, paneles, apps. Entonces, veamos algunos ejemplos. Producir un reporte adicional que nunca me solicitaron. Esto es muy común, principalmente cuando estamos aprendiendo y de pronto nos queda algún tiempo disponible y tal vez proactivamente hacemos un reporte. Pero imagina que estás en consultoría. En consultoría te pagan cierta cantidad de horas y si haces más de lo necesario en esas horas, bueno, ya es tu tema, pero sí queremos ser muy productivos como consultores. Tal vez hago un reporte y al final ese cliente no va a apreciar por ese reporte. Gasté mis horas como consultor en algo que no van a necesitar y tal vez pude haberlo invertido en algo que realmente sí estaban ocupando. También crear reportes o crear aplicaciones, por ejemplo, un Power BI Service, alguna aplicación, esa aplicación nadie me la solicitó o no era eso lo que se ocupaba, simplemente con un panel, un dashboard estaba bien y eso era suficiente. Bueno, eso también es sobreproducción. Ahora, ustedes pueden estar pensando, bueno, pero es que estoy dando la milla extra. Sí, estoy haciendo un poco más de lo que ese cliente, ese usuario está esperando. Está bien, estamos de acuerdo. Eso puede ayudar mucho al principio. También muestra nuestra disposición para entregar un poco más. El cliente probablemente va a estar satisfecho. Pero, como te decía hace un momento, imagina que tienes una gran fila de requerimientos por trabajar. ¿Sí? Puede ser que le llames un product backlog, sprint backlog. Tienes una gran cantidad de requerimientos por trabajar y hay otras cosas que están esperando a que termines esto para que puedan ser trabajadas. Entonces, vamos a evitar este desperdicio de sobreproducción. También hacer algunas automatizaciones innecesarias, por ejemplo, programar que se active un mensaje automático que llegue al correo de cierta persona cuando pasó de cierto valor el costo. Pero tal vez para esa persona esa automatización o ese mensaje automático no era necesario. Tal vez él quería verlo cuando llegamos a cierto nivel de ventas. No le interesa tanto el costo, quiere verlo por ventas o por utilidad. Bueno, si hacemos cualquier cosa que sea innecesaria, lo podemos ver como sobreproducción. Este es un ejemplo de, bueno, una de las pantallas donde en Power BI programamos las actualizaciones automáticas de mensajes. Luego viene sobreprocesamiento, que puede ser un poco confuso, sobreproducción, sobreprocesamiento. En este caso, es hacer más trabajo o agregarle una calidad más alta de lo que el cliente requiere para algo. Ejemplos para esto. Invertir horas excesivas en el diseño de un reporte sin que sea solicitado. Esto es muy común, principalmente cuando estamos empezando. Queremos que el reporte luzca muy bien y gastamos cualquier cantidad de horas en un diseño. Y tal vez el cliente quería un reporte muy básico, algo para simplemente tomar ciertas decisiones. Que sea básico no significa que sea feo, que sea antiestético. Podemos hacer algo estéticamente muy agradable, pero básico sin gastar muchísimas horas en el diseño y evitamos ese sobreprocesamiento. También crear varias versiones de un mismo reporte, también bastante común. Bueno, hice esta versión por si te gusta así, pero también hice estas otras dos por si te gusta esta forma o si te gusta de esta otra forma. ¿Cuál prefiere? Bueno, eso también es un caso de sobreprocesamiento. Si tenemos claros los requerimientos del cliente desde el principio, no haría falta también hacer ese sobreprocesamiento o sobreprocesamiento, perdón. También agregar funcionalidades no solicitadas. En muchas ocasiones nos ponemos a agregar cosas y cosas que el cliente ni siquiera había pedido. Y es cierto, otra vez estamos pensando que estamos dando una milla extra, algo adicional para que el cliente quede más contento. Bueno, sí podemos hacerlo bien, pero en ocasiones esto se puede ver más bien como una pérdida de tiempo, agregarle valor innecesariamente a algo que el cliente no está dispuesto a pagar por eso o ya estaba contento con lo que le estábamos entregando. Agregar cosas por si acaso también. Esas cosas o esos elementos adicionales pueden ser desde segmentaciones de datos, gráficas, por si acaso, bueno, lo agregué de esta forma, lo agregué como un gráfico de líneas y además como un gráfico de columnas, por si prefiere verlo de esta otra forma. Tooltips o información sobre herramientas que aparezcan en cierto momento y bueno, tal vez no se necesitaban. Todo eso pueden ser ejemplos de sobreprocesamiento. Y bueno, aquí también algunos ejemplos de un reporte hecho en una versión, en una segunda versión, en una tercera versión. El mismo reporte para que seleccionen, bueno, ¿cuánto tiempo gastamos en eso? Podríamos haberlo evitado si tenemos claros los requerimientos desde el principio. Veamos otro tipo de desperdicio, que es el transporte. En manufactura es muy fácil más bien identificar el transporte. Si movemos algo utilizando algún instrumento, dispositivo o vehículo, lo consideramos como un transporte. Imagínense un camión, un montacargas, una carretilla.
En servicios puede ser incluso algo que enviamos con un mensajero. En nuestro caso, como analistas de negocios o analistas de datos, podríamos pensar en el movimiento que hacemos con los datos. Entonces, bueno, transporte, movimientos innecesarios de productos o servicios. Ejemplos: descargar datos de un sistema. Por ejemplo, no tengo acceso directo a ese sistema, no me puedo conectar directamente por una u otra razón, por tecnología, por permisos. Entonces, descargo los datos de ese sistema, los guardo en algún lugar en particular, en una carpeta, en un SharePoint, y luego eso lo llevo a Power BI. Bueno, esa información ya la pasé por todo lado para poder llevarlo a Power BI. Podríamos considerar que es un transporte innecesario porque la tecnología la tenemos para poder conectarnos directamente. A veces lo que falta es voluntad de alguien que nos dé un permiso para hacer una conexión directa. Guardar el mismo archivo en varias ubicaciones para alimentar reportes diferentes. Esto es algo que tal vez a algunos les parezca increíble, pero es bastante común. Este mismo archivo lo guardo en esta carpeta porque esto alimenta un reporte, luego lo guardo local, también lo guardo en un SharePoint, luego lo guardo en una segunda carpeta porque alimenta reportes diferentes. Y bueno, si alguien se tomara el tiempo, podría consolidarlos para que sea un mismo origen de datos, pero todavía no se ha hecho. Aquí podríamos aprovechar, hablando específicamente de Power BI, por ejemplo, flujos de datos, pero también podemos pensar en Data Warehouse, Data Marts, donde consolidemos los datos y sea más fácil conectarse ahí en vez de andar buscando diferentes orígenes de datos por todas partes. Bien, y bueno, aquí Power BI en este caso nos ofrece muchas opciones para conectarnos a diferentes orígenes de datos, a cientos de orígenes de datos, y podríamos hacerlo directamente. Por ejemplo, conectarnos directamente a una base de datos y nos ahorra todo ese paseo de los datos a carpetas, a SharePoint, etc. Luego vamos con otro tipo de desperdicio que es defectos, retrabajos, solucionar errores. Es la información, productos o servicios incorrectos o incompletos. Ejemplos en el mundo de los datos. Bueno, corregir modelos de datos mal creados, que también es bastante común que un analista gaste tiempo en corregir un modelo de datos que no le funciona. Imagínense, puede ser lo que son de las tablas incorrectas o incluso el tipo de relación incorrecto. A veces vemos que están utilizando relaciones muchos a muchos, por ejemplo, en las tablas. Y eso normalmente trae más problemas que beneficios para la mayoría de los analistas si no saben utilizarlo correctamente o cuándo agregarlo correctamente. Entonces, bueno, que cambio el tipo de relación, que cambio la dirección de la relación. Bueno, todo eso también es un tipo de defecto o retrabajo. Hacer pasos repetitivos, por ejemplo, cuando estamos haciendo la limpieza, la transformación de datos, por ejemplo, en el lenguaje M, en Power Query, a veces hacemos reemplazos de cierta información y lo hacemos en un montón de pasos cuando eso tal vez se pudo haber hecho en un solo paso. Se pueden crear funciones, el tipo cambiado, a veces se agregan muchos pasos de tipo cambiado que puede ir todo en un mismo paso. Conociendo bastante sobre el lenguaje M o lo necesario, pues eso se puede optimizar muchísimo. También corregir medidas por no dominar las funciones M. Hicimos algo, no me funcionó, o lo presenté, no me funcionó, el cliente me dijo, no, eso no es así, tengo que cambiarlo, el usuario me dijo, esto no me da el resultado correcto, esa fórmula está incorrecta. Bueno, no dominar las funciones DAX correctamente, pues es parte del proceso, por supuesto, para aprender, generar experiencia, pero si tenemos analistas bien entrenados, esto pues se va a reducir, pueden llegar al resultado correcto en menos tiempo, en menos intentos. Es normal que haya correcciones, es lo usual en este tipo de trabajo, pero obviamente con la experiencia y con la capacitación correcta, pues pueden ser mucho más productivos llegando al resultado correcto en menos intentos. Y por supuesto correcciones por no entender desde el inicio los requerimientos del cliente, que es bastante común. Hicimos algo que tal vez el cliente nos dijo hacerlo de una forma y no, o no prestamos atención o no lo anotamos, o nos pidió algo y que tal vez por alguna razón quedó incorrecto y tenemos que estar haciendo esos cambios. Todo esto cae en este tipo de desperdicio y modificaciones al diseño del reporte, por supuesto que caería acá. Bueno, es un ejemplo de el editor de Power Query donde podríamos optimizar mucho el código, o también podemos tener bocetos de lo que el cliente desea y de esa forma reducir la cantidad de errores, porque ya sabemos exactamente qué es lo que nos está pidiendo y construir directamente hacia eso. Luego tenemos inventarios. ¿Ok? Inventario sería el exceso de materia prima, procesos que no están en uso o decisiones pospuestas. De vuelta, imagínense una planta de manufactura. Ahí es muy fácil identificar el inventario porque lo estás viendo. Imagínate cajas, pueden ser insumos para construir algo, líquidos, sólidos, polvos, etc. En servicios tal vez no es tan sencillo. Y para analistas de datos, analistas de negocio, entonces, ¿qué sería el inventario? Bueno, cualquier cosa que tenemos ahí y que no estamos necesitando. Por ejemplo, agregar más periodos de los necesarios en un reporte. Aquí, muy específicamente, agregar más años de los que necesito por si acaso. ¿Sí? Normalmente en un reporte, por ejemplo, queremos compararnos contra el año anterior.
contra 2 años atrás, tal vez a lo máximo. Es muy raro que queramos compararnos contra 5 años atrás. Habrán casos, por supuesto, en que voy a ocupar tantos años, pero no es lo usual. Lo usual es 1 año, 2 años, 3 años, tal vez como mucho. Y todos esos otros años anteriores, pues los podríamos dejar por fuera del reporte, ni siquiera cargarlos incluso. Ese es un ejemplo de inventario. También tener más campos de los necesarios por si acaso. Por ejemplo, agregamos una tabla calendario con muchísimos campos y esa tabla calendario ya viene diseñada para que tenga cualquier campo que pueda necesitar. Y viene diseñada con la fecha, el mes, el año fiscal, el mes concatenado con el año, la semana concatenada con el año, el bimestre, el trimestre fiscal. Bueno, de todos esos campos, realmente cuántos utilicé. Y puedo quitar los demás para que no me sigan estorbando. Puedo cargar tablas por si acaso también. A veces hay analistas que cargan, bueno, la tabla tiempo, la que me da las horas, minutos, segundos, por si la llego a necesitar. Bueno, esa tal vez no se necesita. O cargo una tabla de proveedores por si la llego a necesitar y al final nunca la utilicé. Eso puede ser también inventario. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahí, en la parte superior derecha, vemos que se están utilizando como 6 años. En realidad ocupo esos 6 años. Bueno, no, ¿qué pasa si me dejo solo 2, 3 años y lo otro ni siquiera lo cargo? Ni siquiera lo llevo al reporte. Más fácil para el usuario, más fácil también para nosotros como analistas. O en este otro escenario, es un ejemplo de una tabla calendario con muchos campos. Bueno, de esos en realidad, ¿cuáles no usé? Hay formas de identificar cuáles campos nunca se utilizaron, cuáles medidas nunca se utilizaron, cuáles columnas calculadas nunca se utilizaron y quitarlas. Quitarlas, dejarlas por fuera, ocultarlas también puede ser. Y de esa forma podemos trabajar de forma más limpia. Luego llegamos a movimientos, otro tipo de desperdicio. Y movimientos son movimientos innecesarios realizados por la persona. Bueno, transportes lo hacemos más con algún equipo, algún vehículo, o en este caso nos imaginamos la data. Aquí en movimientos, imaginémonos más a la persona haciendo movimientos innecesarios. Y bueno, hay algunos desperdicios que podrían ser clasificados en varios tipos de desperdicios en realidad. Por ejemplo, no optimizar el trabajo con lenguaje M y DAX, que ya lo mencionamos antes, también podría caer acá. Porque imagina un usuario que tiene que estar entrando a Power Query a hacer algo, luego regresa, luego tiene que volver a entrar porque no recordaba cómo hacer algo y tiene que volver a agregar más pasos o corregirlos. Lo mismo con funciones DAX. Es parte del proceso normal de aprendizaje, pero de vuelta, si los analistas están bien capacitados, eso se puede reducir muchísimo. No aprovechar complementos de productividad, por ejemplo, DAX Studio, Tabular Editor, Power BI Helper. Bueno, esos complementos, no sé si ya los conoces o no, pero te ayudan a ser mucho más productivo. En la escuela virtual tenemos un curso específico de esto, también te puede servir si quieres consultarlo, para ser más productivo y reutilizar incluso trabajo. También, por supuesto, desplazarse a reuniones que podrían haber sido un correo o una llamada. Eso es común para cualquier persona, sea analista de datos o no. Es un tipo de desperdicio. Bueno, a veces nos piden desplazarnos a una reunión para presentarnos algún requerimiento que era sencillo de entender tal vez por una llamada por Zoom, por Teams, por lo que sea. Entonces, bueno, siempre consultemos. ¿Será que lo podemos ver por llamada? ¿Será que me puedes enviar un correo con esos requerimientos? Bien, ese es un ejemplo de la pantalla aprendiendo un poco de Tabular Editor que nos permite entonces ser más productivos. Y luego, otro tipo de desperdicio son las esperas. Tiempo perdido mientras espera el siguiente paso en un proceso. No puedo seguir con el siguiente paso porque estoy esperando algo. Ejemplos. Esperar por el envío de los datos necesarios para un reporte. Supongamos que esos datos no los puedo conseguir yo como analista, ocupo que alguien más los consiga. Por ejemplo, que alguien los descargue y los deje en un SharePoint, porque yo no puedo hacerlo. Que alguien me los envíe al correo, que alguien los coloque en una carpeta en particular. Bueno, eso sería un tipo de espera. Esperar que me habiliten un usuario, por ejemplo, usuario y contraseña para poder conectarme a un origen de datos. Súper común que no nos den los permisos, ya sabemos qué hay que hacer, sabemos dónde están los datos y no me dan esa facilidad de conectarme. O alguien de otro departamento tiene que trabajar en una base de datos o en una vista, una base de datos para poder conectarme ahí y sin eso no puedo seguir avanzando. Bueno, es parte de. O que me habiliten una licencia, por ejemplo, de Power BI Pro para poder programar las actualizaciones automáticas. Eso también es otra espera muy común para los analistas de BI. Y también esperar por la validación de resultados de una fórmula. Hice una fórmula de algo y si no me validan que este resultado es el correcto, no puedo continuar con otras cosas que dependen del resultado de esa fórmula. Y eso a veces depende del usuario, no necesariamente de nosotros como analistas, pero también sigue siendo espera que evita que seamos más productivos, evita que terminemos, por ejemplo, ese reporte para poder seguir con lo demás que tenemos en el Product Backlog o en la lista de espera. Bien, y también
esperar por visto bueno de diseños de interfaz. Hice algo y quiero estar seguro de que esto es lo que le gustó, de que así está bien, de que esta identidad de marca, esta paleta de colores que estamos utilizando, esto es lo correcto, y así van a ir las demás. Bueno, deme el visto bueno para poder. Eso también puede ser una espera. Y bueno, aquí la imagen hace referencia a poder conectarnos directamente a orígenes de datos, por ejemplo, una base de datos SQL donde va a ocupar un usuario, una contraseña y que ocupo esos permisos. Y el octavo tipo de desperdicio, o la octava muda, antes no existía, antes se reconocían solo 7, se agregó esta posteriormente, que es el talento desaprovechado. No utilizar la experiencia, conocimiento y creatividad del personal. Súper común. A veces tenemos personas que tienen mucha experiencia previa en algo y que no le estamos pidiendo la ayuda, lo tenemos tal vez en una tarea subutilizado y esa persona podría ser, o podemos aprovechar más lo que está haciendo esa persona en el tiempo que tiene disponible, o podemos aprovecharlo más en un rol diferente al que está en este momento. Desaprovechar que esa persona, por ejemplo, ya se capacitó en algo, ya está llevando ciertos cursos, está llevando cierta especialidad, ya sabemos que tiene las ganas de aprender eso, está haciendo lo necesario por aprenderlo, bueno, ¿por qué no le damos ciertas tareas para aprovechar? ¿Y por qué no aprovechamos habilidades específicas de diferentes personas? Las capacidades que tiene. Hay algunas personas que son muy buenas para lo que es el diseño de interfaces de usuario, la experiencia de usuario, y otras que son muy buenas para el modelado de datos, otras muy buenas para Power Query, para DAX. Algunas les encanta la automatización en Power BI Service. Bueno, ¿cómo hacemos para explotar las capacidades de cada uno? Eso también es parte de cómo manejamos este tipo de desperdicio. Y también no documentar el conocimiento para que lo puedan aprovechar otras personas del equipo. Por ejemplo, este analista está haciendo algo que ya hemos hecho en el equipo, lo hizo otro analista, pero no se documentó bien, o no se hablaron entre ellos, no se comunicaron, o si habían hecho manuales y videos de cómo hacer cierto proceso, pero no se están consultando, o no sabíamos de su existencia, que es bastante común, nos ha pasado a nosotros también en los equipos de consultoría. Entonces, bueno, son tipos de desperdicios que debemos de identificar, estandarizar alguna forma para eliminarlos y de esa forma ser mucho más productivos, como analistas individuales, pero también como equipo y como jefes de analistas, porque estoy seguro que este video también lo están viendo muchos de ustedes que son jefes de diferentes departamentos de análisis o departamentos de mejora también, que pueden implementar muchas estandarizaciones, mejoras, reglas en los procesos para desaparecer estos desperdicios y ser mucho más productivos. Bien, al final esto tenemos que irlo viendo como si fuera una fábrica, en este caso de conocimiento, de reportería, fábrica de análisis de datos. Ahora, mientras íbamos hablando, ¿has identificado algunos de estos desperdicios en el trabajo que haces como analista de BI, analista de negocios, analista de datos? O algunos desperdicios o tal vez otros analistas que trabajan contigo, compañeros, subalternos. Bueno, este es el resumen de los 8 tipos de desperdicios. Aquí los fuimos cubriendo rápidamente con algunos ejemplos, pero por supuesto la lista es extensa. Y como te decía, algún tipo de desperdicio puede caer en varias clasificaciones, no es una única clasificación, pero es importante que primero identifiquemos qué es lo que es valioso para el usuario, por qué está dispuesto a pagar y todo lo demás es desperdicio. Y lo podemos clasificar en alguno de estos y de acuerdo a eso hay herramientas que me permiten atacar esos tipos de desperdicio. Me encantaría hablarles más de este tema. Aquí es algo que me apasiona mucho, toda esta combinación de metodologías ágiles, específicamente el Lean, que la dominaba muy bien por trabajos y requerimientos anteriores, y cómo combinarla con el trabajo que hacemos como analistas de negocios. Así que bueno, si te gustaría seguir aprendiendo de cómo estas metodologías ágiles te pueden ayudar a ser un mejor especialista en BI, te agradezco que lo des en los comentarios, que nos lo hagas saber en los comentarios, lo voy a estar leyendo porque así nosotros podemos planear próximos contenidos relacionados a esto, herramientas que nos permiten identificar y eliminar diferentes tipos de desperdicios y seguir aprendiendo más de cómo gestionar todo esto. ¿Ok? Ahora, si estás consciente de estos tipos de desperdicios, vas a poder gestionarlos, sea para también el trabajo que haces con el resto del equipo. Bien, mi nombre es Julio Solán, instructor y consultor de Power BI y de herramientas de análisis de datos en Data Analytics. Espero que te haya gustado este contenido. Te invito a suscribirte al canal, que active las notificaciones y así te podemos avisar cuando hay nuevos contenidos. Muy bien, nos vemos en un próximo capítulo por acá en el canal y en redes sociales. Hasta pronto.